decirle a la visita, hermano, y esto fue confirmado por parte de un hermano, que visita, tú que te encuentras en este momento, en este día, en este lugar, quiero decirte de parte de Dios que todo fue orquestado de parte de Dios para que tú estuvieras en este lugar. Aleluya. Dios movió cosas, Dios movió hasta lo imposible para que tú te encontraras en este lugar, en este momento, alabando, exaltando y glorificando el nombre del Señor. Visita, quiero decirte que Dios tiene un propósito en tu vida. Quiero decirte de parte de Dios, visita, que estás en el mejor lugar. Y que este día Dios va a hablar tu vida, Dios va a confrontar tu vida. Y si tú dispones tu corazón, tú no vas a salir de la misma manera que entraste. Porque ese Dios vivo va a hacer algo en tu vida. El Dios que nosotros exaltamos, el Dios que nosotros glorificamos, es un Dios real. Es un Dios que levanta, es un Dios que restaura, es un Dios que levanta del polvo, es un Dios que rompe cadenas, es un Dios que redime. Bendito sea el nombre del Señor. Y a ese Dios adoramos y exaltamos. Yo quiero invitarle, amada iglesia, que me acompañe a la palabra del Señor en Hechos capítulo 11, gloria sea el nombre del Señor. Versículos 19. Alabamos y exaltamos el poderoso nombre del Señor. Cuando usted lo encuentra, me confirma con un amén. Amén, gloria a Dios. Por ser palabra del Señor, la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y su letra dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios. ¿Puede decir vio la gracia de Dios? Se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Oramos por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, disponemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor, para recibir tu infalible palabra, Señor. Padre, presento este momento, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. No te pido, Señor, que me quites, sino que use mis labios, Señor. Que cada palabra que salga sazonada, Señor, cada palabra que salga de mis labios salga sazonada por medio de tu Espíritu Santo, Padre, entendiendo y reconociendo, Padre, que tu palabra dice, Señor, que la palabra que fue enviada no retornará vacía, sino que hará la obra conforme a lo que fue enviada, Señor. Tu palabra es medicina y un bálsamo a nuestra vida, Señor. Tu palabra es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, Señor, hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, Padre, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tu palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Padre, en el nombre de Jesús, tomamos autoridad en esta mañana, Señor, Padre, y como dijo Pablo, que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, Padre, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, Señor, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús para proclamar tu palabra, para proclamar tu evangelio, para proclamar las buenas nuevas, Señor, de salvación. En el nombre poderoso, en el nombre que es sobre todo nombre,
nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia que va para el cielo dice: Amén. amén. Puede tomar asiento, amada iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Un ambiente de gracia se llama el tema de este mensaje. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Versículo 19 dice la palabra del Señor: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, dice la palabra del Señor. Amén. O sea que la iglesia primitiva, la iglesia que Cristo fundó, la iglesia que Dios fundamentó, bendito sea el nombre del Señor, en un momento se encontraba siendo asolada, en un momento se encontraba siendo perseguida, bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor que la persecución vino por motivo de Esteban. ¿Quién era Esteban, hermano? Y vamos a ver por la palabra del Señor para que nosotros podamos entender claramente qué es lo que el Señor quiere hablarnos en esta preciosa tarde ya. Entonces quiero que me acompañe a Hechos capítulo 6. ¿Quién era Esteban? Porque dice que la persecución empezó por motivo de Esteban. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando usted vaya a Hechos capítulo 6, me acompaña al versículo 3 al 5. Amén. ¿Lo tiene? Amén. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? ¿Varón qué? Lleno de fe y de Espíritu Santo. A Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Permenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, dice la palabra del Señor. Entonces vemos por la palabra del Señor, amada iglesia, que Esteban era un diácono de la iglesia. Ellos fueron escogidos por parte de los apóstoles, porque ya era muchas almas que estaban llegando a los pies del Señor. Y los apóstoles dijeron: no es justo que nosotros también atendamos a las mesas. Ahora busquemos personas de buen testimonio, personas llenas de fe, personas llenas de sabiduría, dice la palabra del Señor. Aún, amada iglesia, aún en el ministerio del diaconado hay requisitos para servir en la casa del Señor. Y aquí vemos algunos de los requisitos que la palabra del Señor nos enseña. Dice que tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. O sea que no es cualquier cosa el que sirve en la casa del Señor. No es cualquier persona que tiene ese privilegio de poder servir en la casa del Señor. Dice que tiene que ser ¿de qué? De buen testimonio, dice la palabra del Señor. Entonces él era Esteban. Este era un joven que empezó su ministerio como diácono en una iglesia. Pero Esteban no era cualquier persona. Esteban era un joven que tenía fe, que estaba lleno de sabiduría, que estaba apasionado por Jesús, que amaba a Dios. Por eso fue que los discípulos lo eligieron a él. Y quiero que sigamos viendo un poco más la historia de Esteban. Quiero que me acompañe a Hechos capítulo 6. Versículo 8. Amén. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo, dice la palabra del Señor. ¿Qué hacía Esteban, hermano? Era un hombre que estaba lleno de fe, que estaba lleno de sabiduría, que le creía a Dios, y por medio de ello, cuando él iba anunciando el evangelio, cuando él iba anunciando las buenas nuevas, cuando él iba hablando de Cristo, dice la palabra del Señor que grandes prodigios y señales eran hechos en medio del pueblo. O sea, amada iglesia, que cuando alguien se somete a Dios, cuando alguien busca a Dios, cuando alguien busca el rostro, busca la presencia y busca el poder de Dios, hay señales que siguen a la iglesia de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, dice la palabra del Señor. En mi nombre
pondrán las manos sobre los enfermos y ellos ¿qué? Sanarán, dice la palabra del Señor. Palabra de Dios, no palabra de hombre. O sea que Esteban, hermano, era un hombre lleno de fe, lleno de espíritu, que iba haciendo prodigios, iba haciendo señales, dice la palabra del Señor. Pero hubo un problema, iglesia. Vamos a ver cuál fue el problema. Acompáñenme al 55 de ese mismo capítulo. Perdón, Hechos, vamos a ver al resto de el 7, sí. 7:55. Amén. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Dice, pero Esteban, seguimos con Esteban, y lo vuelve a recalcar la palabra, lleno de Espíritu Santo, dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echando fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo esto, dice, durmió, dice la palabra del Señor. Porque los que mueren en Cristo duermen. Aleluya. Por eso dice la palabra del Señor que durmió. Bendito sea el gloria a Dios. Hermano, es necesario que nosotros busquemos el molde de la antigua iglesia, de la iglesia primitiva. Hombres llenos de fe, hombres llenos de sabiduría, hombres de temor, hombres que amaban a Dios, hombres que estaban apasionados por Dios, hombres que entregaban la vida por el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Esteban fue muerto a pedradas, y por esta razón empezó la persecución en contra de los cristianos. Empezó, amada iglesia, los hombres empezaron a perseguir a todo aquel que venía predicando en el nombre de Cristo. No era cualquier cosa, amada iglesia. ¿Por qué? Porque Esteban había muerto. O sea, ahí se miraba quién verdaderamente era un verdadero cristiano. Quien verdaderamente, genuinamente amaba a Dios. Quien verdaderamente decía, yo amo a Dios. O sea, él sabía que había problemas para su vida. Que había de haber persecución o hasta muerte. O sea, que en ese tiempo verdaderamente se vio quién verdaderamente era un cristiano. Gloria a Dios. Y fueron esparcidos, fueron perseguidos, fueron asolados, fueron golpeados. Pero ¿sabe qué? La iglesia seguía predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Iglesia, muchas veces nosotros cuando pasamos por afrenta, cuando pasamos por problemas, cuando pasamos por dificultades, cuando pasamos por enfermedades, somos muchas veces de los que retrocedemos y retrocedemos para perdición. La iglesia primitiva es un molde y nos enseña por la palabra de Dios y a la luz de las escrituras que no importa la prueba, que no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, nosotros seguimos y tenemos que seguir pronunciando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia es un molde, la iglesia primitiva es un molde. Dice la palabra, ahí si me acompaña en Hechos capítulo 8, por favor. Gloria sea el nombre del Señor. Y Saulo consentía en su muerte, gloria a Dios. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, dice la palabra del Señor. O sea, que empezó una gran persecución. Y no era una enfermedad, era una persecución de muerte. Que si tú decías creer en Cristo Jesús, probablemente podría salir muerto. Pero gloria sea el nombre del Señor, porque quiero decirle, amada iglesia, que nosotros tenemos a un Dios vivo. Gloria a Dios. Tenemos a un Dios real, tenemos a un Dios que escucha, tenemos a un Dios, bendito sea el nombre del Señor, que su mano no se ha cortado, ni su oído se ha agravado. Bendito sea el nombre del Señor. Él escucha nuestras oraciones, Él nos defiende. En Jesús nosotros somos más que vencedores. Amén. O sea que empezó una gran persecución, pero ¿sabe qué provocó esto solamente?
¿Sabe qué provocó la persecución? Que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo fuera expandido. Lo que provocó la ira de muchos hombres solamente provocó que la gloria de Dios se manifestase en otros pueblos, en otras aldeas, en otras ciudades. Bendito sea el nombre del Señor. El enemigo siempre se equivoca en la vida de un siervo de Dios. El enemigo siempre se equivoca en la vida de todo aquel que ha creído en Jesucristo. El enemigo se equivoca que porque te pone enfermedad, porque te pone problemas, porque te pone circunstancias en tu vida, tú vas a retroceder. Él no sabe que cuando uno ama a Dios, cuando uno está apasionado por Dios, eso le sirve, va bien para el progreso del evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. El mexicano dice: lo que no me mata me engorda. O sea que el enemigo se equivocó aquí. El enemigo pensó que iba a destruir a la iglesia. El enemigo pensó que los iba a arraigar, que los iba a deshacer y que iban a hacer nada. Pero lo único que provocó fue que la gloria de Dios fuera manifestada en todas las familias de la tierra, en toda la aldea, en todos los pueblos. Fue anunciado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y todos vieron la gloria de Dios. Aleluya. A todos se les fue anunciado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que me acompañe a Hechos, capítulo 8, versículos 4. Ahí está, iglesia. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. Iglesia, dice que iban por todas partes anunciando el evangelio. Gloria a Dios. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Saben quién era Felipe? También uno de los 7. Uno de los 7 que habían elegido en Hechos capítulo 6. Un hombre lleno de fe, un hombre lleno de sabiduría, un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces dice que Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, yendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, dice la palabra del Señor. Mira lo que provocó la persecución. Mira lo que provocó algo en la vida de todo aquel que amaba a Dios, a todo aquel que estaba apasionado por Dios, todo aquel que daba la vida por su Señor. ¿Sabe por qué? Ellos daban la vida por el Señor porque ellos cumplían el primer mandamiento. Amarás al Señor de todo tu corazón, de toda tu mente, de todas tus fuerzas, dice la palabra del Señor. Y ellos iban anunciando el reino del Señor Jesucristo. Ellos iban anunciando las buenas nuevas. Ellos iban anunciando el evangelio. El evangelio que restaura, el evangelio que levanta, el evangelio que rompe cadenas, el evangelio que rompe ataduras, el evangelio que sana y liberta. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que cuando ellos iban huyendo, ellos iban anunciando, pero milagros iban sucediendo, prodigios iban sucediendo. Los paralíticos eran levantados, los ciegos recibían la vista, los muertos eran resucitados, porque ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio levanta, el evangelio restaura, el evangelio rompe cadenas, el evangelio rompe ataduras. Ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios, es potencia de Dios. El evangelio cambia vidas, el evangelio cambia familias, el evangelio restaura. Aleluya. Por eso es que Pablo llegó a entender y dijo: para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí, decía, yo no sé para ustedes, pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Dijo: bendito sea el nombre del Señor. Porque Él estaba seguro en quién estaba. Él estaba seguro en quién estaba depositada su esperanza.
esperanza. Él estaba seguro que él estaba en los caminos del Señor. Él sabía y él se escudriñaba a sí mismo que era hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque nosotros sabemos si somos hijos de Dios. Nosotros sabemos claramente porque el Espíritu nos hace saber a nosotros si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios, dice la palabra del Señor. Si somos hijos de Dios. Por eso la palabra y Pablo dice, examinaos vuestra fe. Tenemos que examinarnos muchas veces, amada iglesia, si estamos en esa fe real, en esa fe genuina, en esa fe verdaderamente la cual no es hipocresía, porque hay una fe fingida, ¿usted sabía? Pablo le dijo a Timoteo, en ti hay una fe y no hay una fe fingida, la cual habitó en tu madre Eunice y en tu abuela Eloida, le dijo. O sea, que en la vida de Timoteo había una fe real, una fe genuina, una fe verdaderamente que no importando la prueba, no importando la circunstancia, no importando lo que viniera, los siervos de Dios se mantenían. ¿Por qué? Porque era una fe real. O sea que el problema, la enfermedad, la circunstancia, todo lo que lo rodeara, todo lo que viniera a destruir no lo movía, porque es una fe real. Y así tenemos que hacer nosotros, amada iglesia, tener una fe real, no una fe fingida. Porque si usted tiene una fe fingida, va a ser como las ondas del mar, va a ser llevada de un lugar a otro. Va a ser como la semilla que cayó en los pedregales. Por un momento está emocionado, por un momento dice gloria a Dios, aleluya. Por momentos, por temporada, empieza a servir a Dios. Pero cuando viene el sol, dice que el sol hace que ¿qué? Que la plantita se ahogue. O sea que cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, ahí verdaderamente nosotros sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia primitiva es un ejemplo para nosotros en este tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Es un ejemplo. Dice la palabra del Señor en Santiago: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce en vosotros paciencia, dice la palabra del Señor. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aleluya. Gloria sea el nombre de Dios. Ayúdanos. Usted sabe, amada iglesia, que vuestra fe y mi fe va a ser probada y va a ser procesada como es probado el oro. Usted sabe cómo es probado el oro: con fuego. Y un fuego a altas temperaturas, bendito sea el nombre del Señor, para que el oro salga ¿qué? Refinado, salga puro, bendito sea el nombre del Señor. Y dice el Señor: así va a ser probada vuestra fe. Así como es procesado el oro, aunque es perecedero, se prueba con fuego, pero así va a ser probada su fe. Y en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, en medio de lo que lo rodea, en medio de lo que lo quiera usted hacer retroceder, su fe tiene que ser hallada en alabanza, gloria, para cuando Jesucristo se manifieste, dice la palabra del Señor. O sea que en medio de la prueba yo tengo que adorar, en medio de la circunstancia yo tengo que exaltar, en medio de todo lo que me rodea yo tengo que levantar las manos y decir gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Aún Pablo, iglesia, cuando estaba preso, dijo: todo esto lo que me ha sucedido ha servido para una cosa, para el progreso del evangelio. Porque aún mis hermanos cobran ánimo, dice, cobran ánimo y empiezan a predicar, empiezan a anunciar las buenas nuevas. Hermanos, ¿cómo no hemos de alabarle? ¿Cómo no hemos de exaltarle? ¿Cómo no hemos de glorificar el nombre del Señor? Iglesia, aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu Santo siempre levantará bandera en medio de su pueblo. Aunque el enemigo venga con gran impetud, aunque el enemigo venga arrasando con todo sobre su vida, sobre mi vida, porque el enemigo tiene tres propósitos para el pueblo de Dios: matar, hurtar y destruir.
Dice la palabra del Señor en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Pero el Señor dice, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia, dice la palabra del Señor. O sea que el enemigo no tiene propósitos buenos para con la iglesia de Dios. Desde un principio el enemigo quería destruir al pueblo de Dios. Desde un principio quería arrasar con todo contra el pueblo de Dios. Pero ¿sabe qué? Solamente provocó una cosa, que la gloria de Dios se recorriera por toda aldea y por todo pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que me acompañe a Primera de Samuel. Primera de Samuel, porque quiero hablar por la palabra que el enemigo muchas veces quiere destruirnos. Y ese es el propósito de él. Destruir nuestra vida, destruir nuestro ministerio, destruir lo que Dios ha dado a nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Usted lo tiene, Primera de Samuel capítulo 30. Cuando usted lo encuentra me dice amén. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido a Negev y a Siclag, y habiendo asolado a Siclag le habían prendido fuego, y se habían llevado cautiva a las mujeres y a los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie había dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con que él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. El versículo 5 dice: las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la mujer de Nabal, el de Camel, también era cautiva, dice la palabra del Señor. Entonces, viendo la palabra del Señor a la luz de las Escrituras, Amalek vino donde estaba sitiado el pueblo en el cual se encontraba David. Entonces los tomó cautivos, se llevó a las esposas, se llevó el botín, se llevó a los hijos, se llevó a las hijas, dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor describe que cuando David y sus hombres llegaron, se llevaron una gran sorpresa de que sus hijos, sus hijas, sus esposas, sus cosas, sus pertenencias habían sido tomadas, habían sido robadas. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchas veces así es como opera Satanás. Madre, Satanás quiere robarte a tus hijos. Padre, Satanás quiere robarte a tu esposa. ¿Por qué? Porque el propósito de Satanás es matar, hurtar y destruir. Algo que me llama la atención en el versículo 5, y son los dos nombres de las mujeres que tenía David. En aquel tiempo era permitido, ¿ok? Era tiempo, aquí ya no. En aquel tiempo era permitido tener dos esposas. Entonces, el nombre de la primera esposa se llamaba Ahinoam y la segunda se llamaba Abigail. ¿Usted sabe qué significa el nombre de Abigail? ¿Sabe qué significa el nombre de Abigail? Significa alegría del Padre. Eso es lo que significa el nombre de Abigail. Entonces, Ahinoam significa hermosura del hermano. O sea que el enemigo muchas veces va a querer robar una sonrisa. El enemigo muchas veces va a querer robarte la alegría que el Señor ya ha depositado en tu vida, robándote lo más importante que hay en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es tu familia. Eso son tus hijos. El enemigo se ha levantado en estos tiempos con nuestra generación. Se ha levantado en contra de nuestros hijos. Se ha levantado en contra de los matrimonios. Aún se ha levantado en contra de los ministerios. ¿Para qué? Para que no sigamos hablando de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy cuando el pueblo del Señor tiene que levantarse, hoy cuando el pueblo del Señor tiene que seguir buscando al Señor, hoy cuando el pueblo del Señor tiene que seguir buscando la presencia y el rostro y el poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, iglesia, yo le animo a usted que siga luchando, que se siga esforzando, que siga buscando la presencia del Señor, porque vemos por la palabra de Dios, podemos ver que Amalek se llevó el botín. Amalek.
Y aún nosotros en este tiempo aún tenemos guerra contra Amalek. La palabra lo describe. Y Amalek es un pueblo que siempre ataca por la espalda, que nos ataca cuando estamos distraídos, cuando nos ataca cuando estamos como dormidos, cuando estamos desorientados. El pueblo de Dios tiene que estar ferviente, tiene que estar buscando a Dios, tiene que estar buscando la presencia del Señor, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando hay un pueblo ferviente, el evangelio va a ser expandido, el evangelio va a ser proclamado. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, que el Dios de este siglo, iglesia, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la gloria, que es el evangelio, no resplandezca, dice la palabra del Señor. El Dios de este siglo. ¿Usted sabe quién es el Dios de este siglo? Se llama Satanás, el enemigo de nuestras almas. Entonces, Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos, dice la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que el evangelio no resplandezca. Para que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no resplandezca. Quiero que me acompañe a Hechos, por favor. Regresemos a Hechos. Gloria a Dios. Aleluya. Hechos 11:20. Amén. Dice, pero había entre ellos unos varones de Cipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando. ¿Qué venían anunciando? Venían anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, amada iglesia. No venían anunciando hueca sutileza, no venían anunciando filosofía, no venían anunciando genealogías interminables, no venían anunciando nada de eso, sino venían anunciando el reino de nuestro Señor Jesucristo. Venían anunciando los 3 eventos más importantes de toda la humanidad. ¿Usted sabe cuáles son los 3 eventos más importantes de toda la humanidad? La vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso venían anunciando. No venían anunciando filosofía, no venían anunciando genealogías interminables, no venían anunciando hueca sutileza, sino venían anunciando de alguien que murió y resucitó al tercer día, y su nombre es Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que ellos venían anunciando, eso es lo que ellos venían proclamando. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y dice la palabra del Señor en el versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó. ¿Y qué pasó? Se convirtieron al Señor. Mire la importancia de predicar a Cristo. Gloria a Dios. La importancia de predicar la cruz. Gloria a Dios. La importancia de no hacer un lado el evangelio, la importancia de no hacer un lado la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Cuando yo predico las escrituras, predico a Cristo. Cuando yo predico a Cristo, predico la gracia. Cuando yo predico la gracia, predico la justificación. Y cuando yo predico la justificación, atribuyo toda la salvación a la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Qué hermoso, hermano, porque toda es una secuencia. Cuando nosotros predicamos a Cristo, no solamente predico a Cristo, sino predico la gracia. No solamente predico la gracia, sino predico la justificación. No solamente predico la justificación, sino atribuyo toda la salvación a la gloria de Dios. Porque la gloria es de Dios. Amén. Amén. La gloria es del Señor, iglesia. Amén. Entonces, el anhelo de todo cristiano tiene que ser exaltar a Cristo. El anhelo de todo cristiano tiene que ser glorificar a Cristo. Cuando yo predico la cruz, exalto la santidad de Dios. Cuando yo predico la cruz, exalto la santidad de Dios. Cuando yo predico la cruz, estoy agradecido por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando yo predico la cruz, estoy exaltando el amor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la palabra del Señor dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. O sea que cuando yo predico la cruz, estoy exaltando el amor de Dios. ¿Y qué pasa, hermano Carlos, cuando no predico la cruz? ¿Qué pasa cuando hago a un lado el evangelio? ¿Qué sucede cuando dejo la cruz a un lado? ¿Sabe qué pasa? Dejo al pueblo de Dios cargado de culpa. Porque el único que puede perdonar nuestros pecados, el único que puede restaurarnos, el único que puede salvarnos, se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. O sea que no hay otro evangelio, no hay otro evangelio, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual la palabra del Señor dice podamos ser salvos. Quiero que me acompañe a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15. Aleluya. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Versículo 3. Voy a leer lo que es el corazón del mensaje del Evangelio. Este versículo es el corazón del mensaje del Evangelio. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice el apóstol Pablo, que Cristo murió, ¿por qué? ¿Conforme a qué? A las Escrituras. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? Conforme a las Escrituras. Este es el corazón del mensaje del Evangelio, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a qué? A las Escrituras. Y usted sabe que en la resurrección de Cristo hubieron testigos oculares. Vamos a verlo por la palabra de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Versículo 5. Dice el 5. ¿Y que apareció a quién? ¿Y después a quién? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos como a un abortivo. ¿Qué dice? O sea que nuestra fe no es vana. ¿Por qué no es vana? Porque Cristo resucitó entre los muertos. Su fe y mi fe no es vana. O sea que en medio de las circunstancias usted tiene que cimentarse, arraigarse y plantarse sobre esa fe. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque, iglesia, nuestra fe no es vana. Nuestra fe en Cristo no es vana. Debemos de seguir esforzándonos, debemos de seguir luchando, debemos de seguir buscando el rostro del Señor. Vamos, acompáñenme otra vez a Hechos, por favor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Ahí mismo, capítulo 11, 21. Gloria a Dios. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó. ¿Y qué pasó? Un gran número, hermano. Un gran número, dice la palabra del Señor. La mano del Señor estaba con ellos. ¿Por qué la mano del Señor estaba con ellos? ¿Por qué? Porque ellos iban haciendo milagros. Ellos iban haciendo prodigios. Ellos iban haciendo maravillas. Iglesia, llegó hasta el punto, ¿sabe de qué? De que cuando Pedro iba a llegar a su casa, cuando Pedro iba caminando, dice que ponían los enfermos, a todos los que estaban endemoniados, a todos los que tenían problemas, a todos. Y dice la palabra del Señor que solamente con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. O sea que en la vida de aquel que busca a Dios, que se esfuerza en agradar a Dios, ¿sabe qué? Hay señales que siguen a la iglesia de Cristo. Porque aún la sombra, bueno, que no era la sombra, ¿verdad? Ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía ¿qué? El Espíritu de Nazaret. Y Pablo dijo, ya no vivo yo. Y cuando Cristo vive en mí,
hay señales que me siguen. Amén. Hay señales que siguen a la iglesia. Hay señales que siguen Así a sus es, amén. discípulos. Bendito sea el nombre del Aleluya. Señor. Vamos al 23, al 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé, dice, que fuese hasta Antioquía. Versículo 23. Cuando llegó, dice que vio la gracia de Dios. Preste atención. Él vio, ¿ok? No es lo mismo ver que sentir. Amén. ¿Estamos claros? O sea que cuando llegó a la iglesia de Antioquía, ¿saben quiénes estaban siendo congregados? ¿O quiénes eran los que se congregaban en la iglesia de Antioquía? ¿Saben quiénes eran? Gentiles. No eran judíos, eran gentiles. Y dice que él vio ¿qué? Vio la gracia de Dios. Aleluya. Vio la gracia de Dios en la iglesia. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasara si Bernabé entrara por esa puerta? ¿Vería la gracia de Dios en nosotros? Mi alma te alaba. Porque él no fue y dijo, aquí hay un gran grupo de hermanos. Ah, no, aquí hay hermanos de dinero. Ah, no, aquí hay buena ofrenda, aquí hay buenos días. Santo. No. ¿Sabe qué vio él? La gracia. Él vio la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre dotado de dones. Y por eso es que enviaron a Bernabé como representante. Lo enviaron, ¿sabe por qué? Porque el nombre de Bernabé significa consolación. O sea que a él lo enviaban para consolar a la iglesia, para motivar a la iglesia, para decirle que se esforzaran, que siguieran buscando el rostro. Y mire, la palabra del Señor aquí lo dice. Dice, y cuando llegó vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles. ¿A quién? Al Señor. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso, porque la palabra del Señor describe. Leo, ¿puedes pararte aquí, por favor? Ven, te voy a tomar a ti. Aquí, ven. Ellos describían. Sí, mírame por allá. ¿Me pueden describir a Leo, por favor? ¿Alguien? Escríbame a Leo. ¿Cómo es Leo? Colocho, dijo aquel. Un hondureño dijo eso. Chino decimos en México nosotros. ¿Colocho? ¿Qué más? No le mire la cara, no de aquí para abajo. Ya me desquité. No, es colocho, ¿qué más? ¿Es alto? ¿Es blanco? ¿Ojos qué? Verde. Ojos verdes. ¿Qué más? Hermana, describa a su esposo, por favor. Gracias, Leo. ¿Y sabe cómo describían a Esteban? Lo describían como un hombre lleno de fe, Gloria a un Dios. hombre lleno de sabiduría. ¿Sabe cómo Dios describía a Noé? Un hombre recto y perfecto. ¿Sabe cómo la Biblia describía a Job? Hombre recto, perfecto, temeroso y apartado de qué? De todo mal. ¿Sabe cómo describía a Lot? Como un hombre justo, dice la palabra del Señor. Como un hombre justo. Ahora, ¿será que si Bernabé entra por esa puerta, será que verá la gracia del Señor en nuestra vida? ¿Será que estamos entregándole a Dios lo que verdaderamente debemos entregarle al Señor? Gloria a Dios. ¿Será que si Bernabé entra por esa puerta, Santo es el va a nombre. haber la gracia del Señor en nuestras vidas? Aleluya. Reflejada, manifestada. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de Antioquía, como la iglesia de Jerusalén estaba siendo azotada, asolada, ¿sabe que de aquí salían ofrendas? Y eran Gloria a llevadas. Dios. Aleluya. Eran llevadas al pueblo, a diferentes iglesias que tuvieran pruebas, que tuvieran dificultades. Gloria sea el nombre del Señor. Y esa es la iglesia que el Señor quiere en estos tiempos. Dios no busca color, Dios no busca raza, Dios no busca si tienes oro, tienes plata, no, Dios no busca eso. Dios busca un corazón contrito y humillado que verdaderamente quiera servirle, que verdaderamente quiera agradar a Dios, que verdaderamente quiera buscar su presencia, que Aleluya. verdaderamente diga, Señor, heme aquí está mi vida. Yo quiero invitarle al grupo de alabanza y a usted que se ponga sobre sus pies.
quiero invitar a la hermana Mari también. Quiero que 3 veces santo cantemos esa adoración. 3 veces santo. Me encantó esa letra. Y es una letra tan hermosa, tan preciosa, que describe a Jesús. Cuando Jesús preguntó y dijo, ¿quién dicen ellos que soy yo? Algunos dicen que eres un profeta, algunos dicen que eres este, algunos dicen que eres lo otro. Bueno, está bien lo que ellos dicen, dijo Jesús. Pero ahora yo quiero saber, ¿qué dicen ustedes de mí? ¿Quién soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y a Él la exaltamos y a Él glorificamos. Yo quiero invitarte en esta mañana, hermano, visita. Si has llegado a este lugar y quieres reconciliarte con el Señor, el altar está abierto. Hermano, si tú quieres aceptar a Cristo como tu único, suficiente Salvador, el altar está abierto. Hermano, tú que has llegado a este lugar enfermo, que estás padeciendo algo, yo quiero invitarte en esta tarde ya, que pases a este lugar. Aquí hay hermanos líderes, y lo digo con temor y temblor, hombres que se están esforzando, hombres que puedo describir como piadosos, hombres que puedo decir que tienen temor de Dios, hombres que son capacitados para esta obra. Así que yo quiero invitarle que cierre sus ojos, que se olvide un momento del horario, de la hora. Vamos a adorarle al Señor, vamos a exaltarle al Señor. No presten atención, que su mente, su corazón y su espíritu se concentren solamente a esa persona, y esa persona es Jesús. Olvídense de todo, despójense de todo. Este momento vamos a adorar, vamos a exaltar y vamos a glorificar el nombre del Señor. Poderoso es Jesús. Y diga, Señor, aquí está mi vida. Tres veces santo. Oh, sí, Señor, aleluya. Al que tiene todo poder, al que es digno de dar gloria, solo a Él adoraré, y al que es 3 veces santo, al que tiene todo poder, al que es digno de dar gloria, solo a Él adoraré. Adora la iglesia. Y al que es 3 veces santo, Os ruego por la misericordia de Dios al que tiene todo poder, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, porque ese es vuestro culto racional, dice la palabra del Señor. solo a Él adoraré. Oh, sí, Señor, tú eres bueno y maravilloso, mi Señor. Oh, aleluya. Te adoramos y bendecimos. Adoramos tu nombre, Jesús. Porque no hay nadie como usted, Señor Jesús, que lo ha dado todo por cada uno de nosotros, mi Señor. Aleluya.
que descendió del cielo. El que está hambriento, venga a mí y no volverá a tener hambre. Jesús es la resurrección y la vida. En Juan capítulo 9 dice: yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo he venido a dar vida y vida en abundancia. En Juan capítulo 14, versículo 6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Oh, gloria a Dios, visita que te encuentras en este lugar. Hermano, que te encuentras en este lugar. Si tu vida está siendo tocada, tu vida está siendo ministrada, el Espíritu Santo está hablando a tu vida. No resistas al llamado, no resistas, no resistas. Dile: Señor, heme aquí, con pruebas, con luchas, con dificultades, con faltas, con errores. Pero aquí está mi vida. Yo quiero invitarte si tú estás falto de algo, que si tú quieres oración, pasa a este lugar. Que si tú estás necesitado, ven a este lugar. No salgas de este lugar. No salgas de este lugar, que el Señor está tocando tu vida. Porque Dios ha orquestado todo. Dios te ha traído a este lugar. Dios es el que ha impulsado. Dios es el que te ha movido a llegar a este lugar. Porque Dios tiene un propósito contigo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Adoramos tu nombre, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, glorificamos tu nombre, Cristo de la gloria, aleluya. Oh, sí, Señor. Aquí es rico, aquí es rico de toda la gloria. Oh, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, alabado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre. Oh, Señor. Yo quiero volver a hacer el llamado. Si alguien quiere reconciliarse con el Señor en esta tarde, no se vaya de este lugar si usted está sintiendo el llamado de parte de Dios. Dice la palabra del Señor, y es una invitación de parte del reino de los cielos. Esta invitación no viene de parte de hombres. El Señor dice: venid luego y estemos a cuenta. Venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si vuestros pecados fueren como el rojo carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana, dice la palabra del Señor. Pero venid luego, venid pronto y estemos a cuenta. Venid, venid. Porque aquí a mí viene y yo no le echo fuera, dice su palabra. Si alguien está enfermo en medio de nosotros, queremos orar por su vida. No tenga miedo. No diga qué van a decir, qué van a pensar. Aquí está el Señor. El Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. El Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Aquella mujer dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo tocar el borde de su manto, libre sería. Aleluya. Esa es la fe que Dios te pide. Esa es la fe que Dios pide. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña: muévete, y esa montaña se moverá. Oh, gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Jesús.
gloria a Dios. Diga, Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Jesús. Dígale gracias. Aquí está mi vida, Jesús. Quiero vivir apasionado por ti. Quiero vivir apasionado en tu presencia. Quiero vivir apasionado por ti. Quiero que de mi interior corran ríos de agua viva. Dile, Jesús, Padre, te necesito. Jesús, te necesito. Diga el nombre de Jesús. Diga, Jesús, te necesito en mi vida. Necesito una intervención tuya. Necesito que venga. Necesito tu socorro. Necesito de tu auxilio. Porque todo aquel que a Jesús viene, Jesús no le echa fuera. Todo aquel que a Jesús viene, Él no le echa fuera. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Tu palabra fue ministrada. Y tu Espíritu Santo está tocando las vidas. Tu Espíritu Santo está ministrando las vidas, Señor. Aunque otros, Señor, ya tienen el deseo de salir, pero yo sé que tu Espíritu Santo está tratando en la vida de todo aquel que ha dispuesto su corazón. Yo sé que tu Espíritu Santo está hablando a los corazones. Yo sé que Espíritu Santo, tú estás haciendo una obra. Espíritu Santo, llena las vidas, llena los corazones. Espíritu Santo. En la cruz del Calvario, y nos vamos. En la cruz del Calvario el Señor ha derrotado a todo fuerte y potestad. En la cruz del Calvario el Señor exhibió a todos sus enemigos. En la cruz del Calvario Jesucristo derrotó a toda potestad. Gloria a Dios, gloria a Dios. expresar el agradecimiento, Padre.
podemos decir gracias, infinitas gracias, Señor. Padre, hay una petición, Señor, que fue dada. Padre, la familia Matute, Señor. Padre, mira, Señor, Padre, esta familia está pasando por necesidad. Padre, oramos, Padre, enviamos la palabra, Señor, Padre, hasta allá Honduras, Señor, donde ellos se encuentran, Señor. Padre, aquel hombre dijo solamente di la palabra y mi siervo sanará. Padre, la iglesia, Señor, se une, Padre. Tu palabra dice que donde 2 o 3 se pongan de acuerdo acerca de cualquier cosa aquí en la tierra, será hecho allá en los cielos. La iglesia entra en un acuerdo. La iglesia, Padre, se une en un solo espíritu, Señor, a clamar y a orar y a interceder por la familia Matute, Padre. Enviamos la palabra, Señor. Padre, sana, liberta, Señor, en el nombre de Jesús. Quita, Señor, toda enfermedad, Señor. Que seas tú conforme a tus riquezas en gloria, Señor, obrando en la familia Matute, Padre. Levante la mano, iglesia. Levante la mano. El Señor bendiga su vida. El Señor bendiga su familia. Jehová haga resplandecer el rostro sobre vosotros. Jehová sea tu sustento. Jehová es tu guardador. Jehová es tu guardador. No se dormirá el que te guarda. Jehová guardará tu familia. Jehová guardará tu salida. Jehová guardará tu entrada desde ahora y para siempre. Jehová bendiga tu familia. Oh, gloria a Dios, Padre, gracias. Aquí está la familia del hermano Matute. La familia del hermano Matute está acá. Yo quiero invitarle que pase. ¿Dónde está? Ven más aquí. Queremos orar por fortaleza en tu vida. Los líderes, por favor. Yo sé que muchas veces, hermanos, nosotros debemos ponernos en los zapatos de la familia que está pasando por pruebas y luchas. Porque si somos insensibles no podemos orar. Pero cuando nosotros nos ponemos en los zapatos de ellos, podemos orar con fe. Ore como si fuera su hermano suyo, o como si fuera un padre, como si fuera una madre que está pasando por este problema. ¿Sabe qué? Porque es necesario que la iglesia se levante y empiece a sentir las necesidades de otros, que empiece a clamar, que empiece a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, dice tu palabra que tú das fuerza al cansado y que tú multiplicas las fuerzas de aquel que ya no tiene ninguna, Señor. Padre, sabemos la necesidad que está pasando su familia, Señor. Padre, yo te pido que seas conforme a tus riquezas en gloria, Cristo de la gloria. Padre, poniendo, Señor, sobre su vida paz, Señor. Tu palabra dice, la paz que yo doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que yo doy sobrepasa todo entendimiento. Oh, gloria a Dios. La paz que Dios da sobrepasa toda enfermedad. La paz que Dios da sobrepasa todo problema. Señor, esa paz, Padre, pedimos para la vida de tu siervo. Dice la palabra del Señor que el corazón que en él persevera, ese tendrá paz. Y él guardará en completa paz cuyo corazón en él persevera. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, levantamos un clamor, Señor, por su familia, por su hermano allá donde se encuentra hospitalizado, allá en la cama, Señor. Padre, enviamos la palabra, me uno a la fe de la iglesia, me uno a la fe de cada miembro de esta iglesia, me uno a la fe de cada siervo, me uno a la fe de cada sierva, me uno a esa fe, Señor. Y que nuestra oración suba como un incienso delante de ti, Señor. Padre, sé propicio. Padre, levántalo, Señor, de esa cama. Obra, Señor, porque esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, Señor, en el nombre de Cristo. Yo te pido, Señor, que sigas poniendo en ellos el querer como el hacer, de seguir buscando tu presencia, seguir buscando tu rostro, seguir buscando tu poder. Y solamente esto ha ocasionado, Señor, que ellos, Padre, vengan a tus pies, Señor. Tú has orquestado todo, Señor, para que ellos estuvieran en este lugar. Dice la palabra del Señor que en esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, que Él nos amó primero, dice la palabra. Y el que te amó primero orquestó todo para que tú
estuvieras en este lugar. Por eso yo oro por tu vida. Que el Señor guarde tu salida, guarde tu entrada, guarde a tu familia, guarde a cada uno de los miembros de tus familiares. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso, en el nombre glorioso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Dios bendiga a la iglesia del Señor. El Señor les guarde. Los hombres, por favor, no se vayan, hermanos. Tenemos una reunión, todos los varones, los demás ya pueden salir. Gloria a Dios.